Muy buenas tardes. Pues como siempre, estamos aquí haciendo un nuevo video con el tema de la batalla cultural en México. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ricardo Oliveras, que trae unos temas muy interesantes. Y esos temas tienen que ver algo con el tema de la batalla cultural. Nos acompaña el licenciado Raúl Murillo y el licenciado Ernesto Arias. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Licenciado Ernesto Arias, tú estás enterado que el ingeniero Ricardo Oliveras trae un tema de política social, Sí, efectivamente. un tema muy interesante que afecta mucho a los ciudadanos, aunque el asunto sea en Zapopan, pero que afecta a todos los que transitamos. ¿Por qué no nos das una opinión sobre ese tema? A ver qué pasa, qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo podemos participar, intervenir y apoyar aquí al ingeniero Ricardo Oliveras, que está muy preciso en ese tema. Adelante, licenciado. Sí, mira, Benjamín, es muy importante porque para empezar, quiero arrancar que la cultura se mete a la política. Obviamente la cultura se está metiendo, la economía, se está metiendo la sociología, pero hablando de política, y más la política en esta batalla cultural en México, hace que los gobernantes toman una agenda y más les importa el aborto, más les importa el matrimonio igualitario, más les importa destruir la familia, la propiedad privada y la libertad que un problema sensible de la sociedad. La política se mete por medio de la cultura. Vamos a poner un ejemplo. En la universidad entra la cultura para aplicarlo en la política. El caso del Grupo Universidad de Guadalajara. A ellos los preparan con una agenda, llegan al poder político, al gobierno, y por medio de la política plasman la cultura, una cultura perversa incuestionablemente, porque no va para ayudar al semejante. La política es una actividad superior, es el medio para ayudar al semejante, es vocación. Entonces aquí, cuando por ejemplo el caso de las ciclovías, a ellos más les importa el interés económico, el interés personal, el interés de grupo, el hacer rico a mucha gente que la sociedad. No les importa, mucho menos les importa que se colapse el tráfico, sin un estudio científico, sin un estudio si la sociedad le duele o no. Por ello escuchaba al presidente municipal de Zapopan, que fue anterior, que habían hecho una consulta con los vecinos, cosa que no es cierto. Entonces, es muy importante entender que la batalla cultural en México está metido en la política y está metido desde los ayuntamientos, regidores, diputados, senadores y todos los que forman parte del poder político. Y este ejemplo es muy ilustrativo. El por qué este problema de las ciclovías a la avenida Guadalupe en todo Guadalajara y en todo Zapopan. En este caso, la única persona que ha levantado la voz, que ha estado luchando y contracorriente, ver que servidores públicos como el regidor del PAN no le importa, como el actual presidente municipal no le importa, que el cuerpo colegiado que es los regidores no les interesa, pero siempre habrá alguien con ese conocimiento de la tradición de la familia que lucha en aras del bien común. Ese es mi comentario, Arce. Muy bien. Como siempre, muy interesante la participación del licenciado Ernesto Arias. Pero ya que está aquí, que nos hizo el favor, nos sentimos honrados con la presencia del ingeniero Ricardo Gracias, Oliveras. Benjamín. Quisiéramos que nos des el punto de vista, qué estás haciendo, quién te está ayudando, cómo le haces, platícanos por favor. Gracias, Benjamín. Mira, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la introducción. No me voy a ir muy lejos. Aquí afuera tenemos un puerto de bicicletas. ¿Hace cuánto llegamos? ¿Hace 40 minutos más o menos? No he visto uno solo que llegue
agarrar una bicicleta o a dejar una bicicleta. Pero se pavonean con bombo y platillo del tener ese programa. Lo decías bien, filósofo. Tenemos un problema con la cámara. Deja que quede bien. ¿Ya? Sí. Ayúdale si quieres, Benjamín, para no... Qué interesante. Eso de la economía se va a rematar, ¿eh? Bien. Pasa nada. Hazla para adelante para que no... Hazla para acá. Ahí está. Súper bien. Ahí con eso nomás no lo muevas. Bien, pues ya que está lista la cámara, les sigo platicando. Creo que hay que apretarle abajo, ¿no? Para que no se mueva el tripié. Y hazla hacia el frente porque precisamente... Ahí está. Hazla para acá. Te lo voltea el cable del micrófono. Hazlo para acá, hazlo para acá. Exactamente. Exactamente. Para que no esté Ahí tan- está, para que no lo jale el cable. Ahí poner. Bien. Perdón, Eh, auditorio, lo que pasa es que Problemas técnicos. Vamos en vivo. Bien, volvemos. A ver, tratando de hilar esto a una batalla cultural, ¿qué es lo que está sucediendo? Los que eran activistas con un supuesto fin ecológico de salvar el medio ambiente, en pro de la salud, pues se avientan una mafufada. Primero, porque el partido político en el poder invita a activistas a que sean los que dirigen la especialización del tráfico, la movilidad en las ciudades. Y no es que un filósofo no sepa de movilidad, pero no es su especialidad. Entonces, a final de cuentas, dejaron que el área fuera dirigida por un filósofo que en su currículum tiene ciudades sin auto. Y quisiera saber qué es eso. Pues nos aventaron una ciclovía diciendo que iba a ser una ciclovía emergente. Bueno, la descomposición del lenguaje la hacen y la usan como quieran. ¿Emerger de dónde? ¿Del pavimento? ¿Del agua? ¿De dónde emergió? Es una ciclovía que cuando la empezaron a hacer se les inundó y no les importó, la siguieron diciendo. Y se sigue y se seguirá inundando. Es una ciclovía que lo que hicieron fue segregar con unos bloques de cemento que son un crimen. ¿Sí? Hay algo que se llama ser homicida imprudencial y esto es una barbarie. No ha habido los muertos en Avenida Guadalupe, pero ya los sí hubo en la ciclovía de Malecón, ¿sí? Y están ocasionados por esos bloques de cemento. Porque el propio ciclista al maniobrar su bicicleta y pegarse con un bloque de cemento como estos, no vuelve a tomar el control y termina cayendo a la vía donde va el vehículo y terminan atropellándolo y fue lo que ya pasó en Avenida Malecón. El que convivan el automóvil y la bicicleta no es viable, es una necedad. Es un auto que pesa, ¿qué les gusta? Varias toneladas contra un vehículo que lo mueve una persona. ¿Qué le va a pasar al momento del impacto? El vehículo se va a rayar, el ciclista se va a morir. Y entonces al meter al ciclista a una calle, le estás aumentando sus posibilidades de muerte hasta en un 140%. Ahora, su excusa fue, contaminemos menos. A ver, ¿de dónde sacaron los números? Y primero los números, ¿de dónde sacaron los datos para decir que iban a reducir las emisiones contaminantes? Que íbamos a dejar de usar el vehículo. Pues no, señores. Ahora se consume 167% más de combustible que el que se consumía en la zona. Sí, claro. Y hay el 290% más de emisiones de gases por los autos que están congestionados en la zona. ¿Qué sucedió? Te quitaron un carril que tenía la posibilidad de llevar hasta
1,070 autos por hora. Esos 1,070 autos por hora van a ir a la fila de los otros dos. Pero aparte, el segundo carril te lo obstaculiza el transporte público porque tiene que estar dando paradas cada esquina. Le quitaron el 60% de la movilidad a la avenida, ¿sí? Y la gente no se va a bajar del vehículo. Ahora, en una cuestión de justicia e incluso de equidad, el 80% de los usuarios del transporte público en horas no pico son mujeres y niños. Y las mujeres y los niños sufren y padecen el cómo subir y bajar al transporte público porque están los bloques de cemento poniendo en riesgo su vida. ¿Y qué es lo que hicieron? El máximo aforo que ha tenido esa ciclovía en un día es de 500 ciclistas. Y dejamos de tener un aforo de 20,000 autos al día por ese carril, los mismos que transportan 1.4 personas. Entonces, a final de cuentas, para unos cuantos, dejaste de atender a unos miles, Sí, definitivamente. pues es una reflexión muy interesante, muy bien informada. Aquí tenemos al licenciado Raúl Murillo, él es el hombre de los números, el hombre de las encuestas. Aquí el licenciado, a ver qué nos puede decir de estos temas, en qué afecta, qué números, estadísticas. Adelante, licenciado. Por así decirlo, la batalla cultural son puntos de vista diferentes, casi siempre contrapuestos. Cada uno tiene hasta cierto punto una ventaja o un aspecto positivo, pero a final de cuentas, la base filosófica se reduce a dos. La persona tiene derechos inherentes o el gobierno puede dar derechos a las personas. Y como puede dar derechos, puede quitarlos. Aterrizando al caso de ciclovías. Las ciclovías comenzaron en el gobierno, si mal no recuerdo, de Garza, de Fernando Garza en Guadalajara con la Avenida Federalismo. La Avenida Federalismo tiene una banqueta muy grande, entonces en parte de esa banqueta metieron la ciclovía. No estorbaba para nada el tráfico. Y la ciclovía sigue funcionando muy bien y nadie está en contra de eso y nadie lo cuestiona. Después quisieron meter las ciclovías, pero dentro de la vía pública, por así decir, dentro de los carriles de circulación. Si mal no recuerdo, la primera que metieron fue la de López Cotilla. Y en López Cotilla era una calle normal, e hicieron curvas y metieron topes y pusieron un carril para ciclovías, pero un carril pequeño, por así decirlo. Esa ciclovía tiene mucho tráfico. Me consta, la he visto y todo, pero bueno. Pero luego metieron ciclovías en carriles completos. El peor caso fue el de Ávila Camacho. Aprovechando los Juegos Panamericanos, se puso una repavimentación con concreto hidráulico y se logró que toda Ávila Camacho, prácticamente desde Zapopan hasta el normal, estuviera con concreto hidráulico. Después se hicieron el tren ligero, de línea 3, elevada, y aparte se metieron las ciclovías, sin cambiar el drenaje, sin cambiar las bocas de tormenta. ¿Qué sucede? Le quitaron un carril a Ávila Camacho, de tener 4 carriles lo redujeron a 3. Esto implica que uno de los carriles, que tenía un cierto gasto en cuanto al número de coches que pasaban por allí, se redujo a 3. Aumenta el flujo vehicular con mayor intensidad en los 3 carriles que dejaron. Pasa muy poca gente en ciclovía. Se inunda en las lluvias. Y muchos ciclistas que van de oriente a poniente toman el carril que no les corresponde y van en sentido contrario, por así decirlo. ¿Qué sucede? Se hace más lenta la avenida
hay accidentes porque pusieron los bloques. Uno de esos bloques causó la volcadura de una muchacha que iba en su camioneta nueva. Eso muy poca gente lo supo. Yo puse eso con las fotografías y todo. Y los ciclovíos que dijeron, los bicicletos, como yo les digo, pues la culpa fue de la muchacha por no fijarse. Ah, bueno, si se hubiera matado la muchacha, pues la culpa es de ella. No es la culpa del gobierno que no pintó un bloque de concreto a media calle. Pero bueno, ¿qué significa esto? Yo como gobierno te voy a quitar a ti tu derecho porque yo soy el que te da o te pone tus derechos. Si se respetaran los derechos de la gente, si los derechos de la gente fueran inherentes, no podrías quitar un carril a tu libre arbitrio. Ahora, tú pones un carril de ciclovía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer un estudio técnico. Tienes que hacer estudio de impacto vial. Tienes que hacer consulta pública a los vecinos. Por lo tanto, tiene que estar en planes parciales. Todo eso se tiene que hacer. En Ávila Camacho yo pedí, por transparencia, los planes, las consultas, el estudio de impacto vial. Cuando lo pedí, me dijeron, no existe. Lo tengo por escrito. ¿Qué fue lo que pasó en Guadalupe? Exactamente lo mismo. No tienen los datos. No hay estudio previo. ¿Cómo justificas tú una inversión de miles de millones de pesos, de millones de pesos? Exactamente. Yo tengo este estudio que me dice que vas a tener cierto flujo de gente, va a tener cierto impacto en contaminación, va a tener cierto impacto en tráfico. Y en base a mi costo, yo digo, ¿se justifica o no? Tienes que tener un estudio previo, pero no tienes estudios previos. Si tú, como gobierno, alguien te pide un estudio de impacto vial a la ciclovía de Guadalajara, de Guadalupe, de Avenida México, que Avenida México es una mentada de madre, que esa tiene menos flujo que Ávila Camacho o que Guadalupe. No tienes datos, no puedes justificar esa inversión. Esas inversiones son ilegales y están justificadas, como dice Ricardo, por filosofía. No están justificadas técnicamente, no están justificadas económicamente. Alguien las propuso y el gobierno aceptó. Inclusive el actual presidente municipal de Zapopan dijo que él no estaba de acuerdo con las ciclovías, tal como están ahorita. Pero por política no puede decir, por lo menos no abiertamente. Entonces, estamos sujetos a personas que quieren quitarnos derechos porque ellos quieren, no porque esté justificado. Y otra cosa que le digo a las gentes que defienden a las ciclovías, perfecto. Aquí afuera tenemos un ciclopuerto. Ese ciclopuerto ocupa un lugar en la calle. Si yo tengo un espacio para un estacionamiento exclusivo, yo tengo que pagarle un dinero al gobierno municipal. Las ciclovías, aunque ustedes no lo crean, no es un negocio del gobierno, es un negocio particular, está concesionado. Por tanto, esas ciclovías, esos ciclopuertos, deben de pagar un impuesto al ayuntamiento de Guadalajara, de Zapopan, de donde sea. Me gustaría ver si pagan ese impuesto. Y si no lo están pagando, ¿por qué? Ahora, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas, hay gente que no les gusta que las hagamos. Qué bueno. Significa que les estamos dando donde les duele. Y si les estamos dando donde les duele es porque está justificada la objeción. Pues, no, hombre, qué interesantes están todos estos puntos de vista. Bueno, la información que tienen ustedes. Pues, como siempre, el tiempo nos gana. Vamos a cerrar con una conclusión de cada uno de ustedes de 1 minuto. Así es que, licenciado Ernesto, tu conclusión, por favor. Muy bien, Benjamín, mira,
Lo que decía el ingeniero Ricardo y el economista, yo lo resumo en una cosa. Dentro de esa agenda de la batalla cultural, aparte del indigenismo, de los falsos derechos, está la ecología. Se llama narrativa, una narrativa de izquierda que no tiene fundamentos, pero las acciones, así como las ciclovías, son autoritarias y tienen miedo los presidentes municipales o cualquier personaje político. No sé por qué tienen miedo a enfrentarse a esa narrativa, una narrativa perversa que siempre ha lastimado a los ciudadanos. Por ahí se menciona que si esa persona que es ecologista, pues parte de principios falsos y no es más, le escarbamos poquito a las ciclovías y nos damos cuenta con certeza que todo lo que viene de la izquierda en su narrativa, sin fundamentos, sin datos, sin ninguna claridad, atrofia y lastima a los ciudadanos. Yo con esto terminaría. Por eso estamos en una batalla cultural para encuerar, para desenmascarar esa narrativa falsa, para desenmascarar esos políticos que por un interés personal de hacerse ricos hacen con temor y miedo, solamente les dan dinero, porque son intereses grandes de empresas, intereses grandes de grupos, con esta narrativa, con ese lenguaje que es aparentemente te lo cambian muy bonito, pero que en el fondo es falso. Por eso estamos aquí en la batalla cultural de México. Escarbamos poquito y damos con la certeza. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. No sé si se vaya a ver en la pantalla o no, pero es increíble que el logotipo de la movilidad, Acercamos el... que el logotipo de la movilidad sea una bicicleta, cuando la movilidad somos todos y en todos los medios de transporte. ¿Qué es esto? Es la imposición del gobierno a querernos dejar su forma de pensar. ¿Dónde está primero el peatón? Entiendo que se ocupa el lugar de las ciclovías y que se ocupa que los ciclistas tengan su seguridad. Sin embargo, hay un bien mayor. La movilidad es browniana, no es lineal. ¿Qué pasa con el ciclista cuando sale de la Avenida Guadalupe? ¿Cómo se va a la Avenida México? ¿Cómo se va a la Avenida Malecón? ¿O cómo se integra al periférico? Toreando carros. No hay una conectividad en la bicicleta. Y vuelvo a repetirlo, no existe la interacción entre vehículo y ciclista como la están promoviendo. Lo que hay que hacer son ciclovías seguras, pero eso tiene un costo. Y si el costo se requiere, pues hay que hacer los estudios y los presupuestos y los análisis para las inversiones, no hacerlas a ciegas y a lo bruto. Y conforme a lo que me decías al principio, no estoy solo. Hay una asociación civil, en este caso se llama Guadalupe Poniente, y están varios condominios de la zona y agrupamos a más de 5,000 familias en la asociación civil que estamos en contra de cómo se hicieron las cosas en ese lugar. Y se los voy a repetir. Con el gobierno, sin el gobierno o a pesar de este gobierno, esas cosas van a cambiar porque hay elecciones en 2 años. Sería todo. Muy bien, muy bien. Licenciado Raúl, por favor. Sí. Guadalupe, Avenida Guadalupe es importante, pero es un aspecto, es una avenida. ¿Qué es lo que pasó en Guadalupe? ¿Qué es lo que pasó en Ávila Camacho? No se hicieron estudios. No hay justificación para esas ciclovías porque no hay demanda. Cuéntame de la línea 4. 540, 511 bicicletas. 511 bicicletas en un día. En Guadalupe. En Ávila Camacho, más o menos son números similares.
Pero ¿qué me dicen ustedes de una ciclovía en Hidalgo? ¿Qué me dicen ustedes de una ciclovía en Javier Mina Juárez Vallarta? ¿Qué me dirían si les dijera, sabes qué, se van a hacer? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió. No hay estudios, no hay consulta, no hay nada. Tú me dices, oye, es que te sale muy barato. Pues perfecto, preséntame números. Va a bajar la contaminación, preséntame números. ¿Qué pasó con el andador de Alcalde? Todo el tráfico de Alcalde lo quitaron y se fue a algún lado. Federalismo, la calzada de Independencia o calles laterales. Y toda la contaminación que estaba en Alcalde empeoró en esos lugares. No hay estudios de cuáles fueron los impactos de quitar ese tráfico. Hay un estudio de quitarle, ¿cuántos carriles son en Vallarta? ¿4? 25% del espacio a Vallarta. ¿Y qué efectos va a tener en contaminación? ¿Y cuántos de esos coches se van a ir a otras calles? Hay un estudio que diga, ¿sabes qué? Vamos a meter ciclovía combinada con el trolebús por Hidalgo. No hay. Entonces, si tú como gobierno me dices, voy a hacer una inversión, preséntame los datos completos. Y si me dices, oye, va a haber un flujo de 511 bicicletas en Hidalgo, pues no es viable. Es más, te la pongo más fácil. Va a haber un flujo como en López Cotilla. No es viable. Así de sencillo. Entonces, yo como gobierno te voy a quitar tus derechos a ti, persona, porque yo quiero, ni siquiera justificado con datos técnicos. O yo como persona te digo a ti, gobierno, yo soy el que dirige, yo soy el que manda porque tú eres mandatario, no eres el que manda. El que manda es el ciudadano. Por tanto, si van a hacer sus obras, perfecto, justifícamelas. O como dice Ricardo, nos vemos en 2 años. Pues, hombre, cómo aprendemos mucho con estas intervenciones de estos personajes. Les quiero decir que estamos esperando que nos acepten la invitación a Agustín Laje. Ya les informaremos cuándo estará aquí presente. Y para seguir con el tema, con la batalla cultural en México. Gracias y hasta la próxima.